Bienvenidos una vez más a este su santuario personal para todo lo relacionado con el drama, el romance y esas intrigas que nos llegan directamente desde la fascinante tierra de Turquía. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos aquí hoy, porque les traigo un vídeo que, les prometo, los dejará sin aliento, con la mandíbula colgando y con ganas de más. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado zumbando en los oídos de todos, dominando las conversaciones en redes sociales y alimentando nuestra sed insaciable de chismes: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, sino que vamos a excavar profundamente como arqueólogos en busca de un tesoro perdido, para explorar la posibilidad, el rumor, el sueño colectivo, de si realmente hay una boda secreta escondida en el horizonte. ¿Son solo rumores vacíos y sin fundamento? ¿O hay una realidad tangible, un secreto celosamente guardado, que se esconde tras las cortinas del glamour y la fama? Y quizás lo más intrigante de todo, ¿qué papel crucial juega la madre de Kerem en todo este embrollo? Agárrense fuerte porque la historia está más jugosa, más picante, más adictiva que nunca. Antes de que nos dejemos arrastrar por esta ola de especulación y nos sumerjamos en esta historia de amor que parece sacada directamente de un guión de novela romántica, quiero pedirles, con la mayor humildad y la esperanza en el corazón, un pequeño favor. Si las series turcas, al igual que para mí, son su perdición, su escape, su guilty pleasure, y si disfrutan genuinamente de este tipo de contenido, de este análisis, de este chismorreo sano, por favor, les ruego, denle un like gigantesco a este vídeo, compártanlo con todos sus amigos, familiares, conocidos y hasta con el perro si es fan, que también son adictos confesos a este mágico mundo del drama turco. Y lo más importante, lo que realmente me ayuda a seguir adelante y a traerles más contenido jugoso: suscríbanse al canal. Así no se perderán absolutamente ninguno de mis próximos vídeos, donde les prometo traer aún más chismes explosivos, análisis exhaustivos y las últimas novedades, las primicias más calientes del fascinante mundo de las series turcas. Y no se olviden de activar esa pequeña campanita, esa fiel guardiana, para que YouTube, ese gigante tecnológico, les avise religiosamente cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, desenmascaremos este misterio y averigüemos la verdad detrás de los rumores. Como bien saben, porque sé que son unos verdaderos eruditos en la materia, Kerem Bürsin y Hande Erçel se han consolidado, sin lugar a dudas, como una de las parejas más queridas, más admiradas y más seguidas de todo el universo del espectáculo turco. Su química incandescente, su conexión palpable en la pantalla de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue tan innegable, tan avasallante, que trascendió las barreras de la mera ficción, transformándolos en una pareja real, tangible, de carne y hueso, que enamoró perdidamente a fans de todos los rincones del mundo. Desde entonces, desde ese momento mágico en que la ficción se convirtió en realidad, su relación ha estado bajo el escrutinio constante, bajo la lupa implacable de los medios de comunicación y de una legión de fans apasionados que no se pierden ni un solo detalle, ni un guiño, ni un suspiro de sus vidas. Y claro, con tanta atención, con tanta expectación, con tanto interés depositado en ellos, los rumores de boda, como era de esperar, no tardaron en aparecer, sembrando la semilla de la esperanza en los corazones de sus seguidores. Sen Kalkam, esa joya de la corona de las series turcas, es una comedia romántica, ligera y encantadora que se emitió con gran éxito entre los años 2020 y 2021. Además de Kerem y Hande, quienes interpretan a los inolvidables Serkan Bolat y Eda YLDZ respectivamente, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos, de primer nivel, que incluye a nombres como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ismail Egesasmaz y la adorable Melissa Dongel. La trama, para refrescar la memoria, gira en torno a Eda, una joven florista llena de sueños y ambiciones que anhela estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, su sueño se ve truncado cuando su beca es cancelada repentinamente por la empresa del frío, distante y exitoso arquitecto Serkan Bolat. Para conseguir desesperadamente una nueva beca que le permita alcanzar sus metas, Eda se ve obligada, por designios del destino, a fingir ser la prometida de Serkan durante un periodo de 2 meses. Este peculiar acuerdo, esta farsa cuidadosamente orquestada, da inicio a una relación hilarante, llena de malentendidos, de situaciones cómicas, de risas contagiosas y, eventualmente, de un amor verdadero que florece contra todo pronóstico. La serie, como ya sabemos, fue un fenómeno mundial sin precedentes, catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional y consolidándolos como estrellas de talla mundial. La química entre ellos, la magia que emanaba de sus interacciones, era tan palpable, tan real, que hizo que los fans se enamoraran aún más de la historia y, por supuesto, de ellos como pareja.
Y precisamente esta química innegable, esta chispa que encendía la pantalla, es la que alimentó desde el principio los rumores de un romance real, un amor que había nacido entre bambalinas y que estaba destinado a brillar con luz propia. Después de un tiempo juntos disfrutando de su amor y compartiendo momentos inolvidables, y de una ruptura que devastó, que destrozó los corazones de sus fans, Kerem y Hande volvieron a encender las alarmas, volvieron a despertar la esperanza, cuando se les vio juntos de nuevo, radiantes, felices y más enamorados que nunca. Desde entonces, desde ese reencuentro que nos hizo creer en el destino, las especulaciones sobre una posible boda han ido en aumento, creciendo como la espuma y alcanzando niveles estratosféricos. Y aquí, en este punto crucial de la historia, es donde entra en juego la madre de Kerem Bürsin, la figura clave que podría tener la respuesta a todas nuestras preguntas. Según fuentes cercanas a la familia Bürsin, personas de confianza que prefieren mantener el anonimato, la madre de Kerem siempre ha tenido una excelente relación con Hande. De hecho, se rumorea, que la considera como una hija más, una persona muy especial en su vida. Recientemente, como un reguero de pólvora, comenzaron a circular rumores que afirman que la madre de Kerem, durante una reunión familiar informal, en un ambiente relajado y distendido, dejó escapar un comentario revelador, un desliz que hacía alusión a una celebración especial que se avecinaba. Este comentario, por supuesto, fue interpretado por muchos, por la mayoría, como una confirmación tácita, como una señal inequívoca de que Kerem y Hande estarían planeando, en secreto y con sumo cuidado, una boda íntima, lejos de los flashes y de la atención mediática. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Cuánta verdad hay en estos rumores? ¿Estamos ante una cortina de humo o ante una revelación explosiva? Hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido categóricamente los rumores. Ambos, como ya sabemos, son muy reservados, muy celosos con su vida personal y prefieren, comprensiblemente, mantener su relación alejada del foco mediático, protegida de las miradas indiscretas. Sin embargo, su silencio, en lugar de apaciguar las aguas, solo ha alimentado aún más las especulaciones, haciendo que la llama de la esperanza siga ardiendo con más fuerza que nunca. Además de su relación personal, que sigue siendo objeto de fascinación y de debate, tanto Kerem como Hande han seguido cosechando éxitos en sus carreras profesionales, demostrando que son mucho más que una simple pareja mediática. Hande, por ejemplo, protagonizó recientemente la serie Bambaşka Biri, junto al talentoso Burak Deniz. Esta serie, de género drama y suspense, nos presenta a Leyla, una joven fiscal ambiciosa y decidida que es asignada a un caso de asesinato particularmente complejo y misterioso. En el transcurso de la investigación, su camino se cruza con el de Kenan, un reconocido y carismático periodista con una doble vida, con secretos oscuros que amenazan con salir a la luz. La serie explora temas profundos y relevantes como la identidad, la justicia, la moralidad y la complejidad inherente a las relaciones humanas. Aunque Bambaşka Biri es radicalmente diferente a Sen Kalkapm, Hande demostró con creces su versatilidad como actriz, su capacidad para adaptarse a diferentes roles y consolidó aún más su posición como una de las estrellas más importantes y respetadas de Turquía. La serie además le permitió explorar un registro más dramático, más oscuro y demostrar su talento en un género diferente, desafiándose a sí misma y superando las expectativas. Es relevante para este vídeo porque, a pesar de estar enfocada en su carrera, en su crecimiento profesional, la vida personal de Hande sigue siendo un tema de interés constante, casi obsesivo, para sus fans. Y es que para muchos la combinación de su éxito profesional, su belleza deslumbrante y su relación con Kerem la convierten en una figura fascinante, un icono a seguir. Por su parte, Kerem también ha estado trabajando arduamente en nuevos proyectos, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Recientemente protagonizó la película Eflatun, un drama romántico conmovedor donde interpreta a un hombre ciego que se enamora perdidamente de una joven. La película, que ha recibido muy buenas críticas y ha sido elogiada por su sensibilidad y su honestidad, ha permitido a Kerem demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, alejándose del estereotipo del galán de telenovela y mostrando su profundidad como actor. La elección de este papel también es interesante, porque lo aleja del rol de galán que lo catapultó a la fama y le permite explorar nuevos horizontes, nuevos registros y nuevos desafíos como actor. Además de su innegable talento actoral, Kerem también ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales, utilizando su plataforma y su influencia para crear conciencia sobre temas importantes como la sostenibilidad, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. Esto, sin duda, lo convierte en una figura aún más atractiva, más admirable y más respetada para sus fans.
Volviendo al tema central de este vídeo, al quid de la cuestión, a la pregunta que todos nos hacemos, ¿habrá boda o no habrá boda? Quiero recordarles, una vez más, que hasta el momento, todos son rumores, especulaciones y conjeturas. No hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración pública por parte de Kerem ni de Hande. Sin embargo, la insistencia de los medios, los comentarios de fuentes cercanas a la pareja hacen que sea difícil, casi imposible, ignorar la posibilidad de que algo se esté cocinando en secreto, de que estén planeando algo especial para celebrar su amor. Otra serie que ha estado generando mucho revuelo, mucha expectación en Turquía es Yargı. Esta serie, de género drama judicial, cuenta con un elenco estelar encabezado por los talentosos Kaan Urgankolu y Pınar Deniz. La trama se centra en Ilgaz, un fiscal recto, justo y con una brújula moral inquebrantable, y Ceylin, una abogada apasionada, rebelde y con una fuerte convicción en la justicia. Sus caminos se cruzan por designios del destino, cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y secretos que pondrán a prueba su relación, sus principios y sus valores. Yargı es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento con cada capítulo. Además de la trama intrigante, la serie destaca por las actuaciones impecables de sus protagonistas y por la forma en que aborda temas sociales importantes como la justicia, la corrupción y la impunidad. Aunque no está directamente relacionada con Kerem y Hande, la menciono porque es una muestra del alto nivel de producción y de la calidad de las series turcas en la actualidad. Y es que cada vez más, las series turcas están conquistando al público internacional gracias a sus historias emocionantes, sus personajes complejos y sus valores de producción impecables. Y hablando de series que han conquistado al público, que han roto récords de audiencia y que han trascendido fronteras, no puedo dejar de mencionar Aşk 101. Esta serie original de Netflix, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu, Alina Boz, Selahattin Paale y Pek Faile Yazk, cuenta la historia de un grupo de estudiantes rebeldes, inadaptados y con problemas de disciplina que intentan evitar la expulsión de su profesor favorito organizándole una cita con una nueva profesora. A medida que planean su estrategia, los estudiantes descubren el amor, la amistad y el poder de la unión. Aşk 101 es una serie juvenil fresca y divertida que te transporta a la adolescencia y te recuerda la importancia de seguir tus sueños. Además, la serie aborda temas como el bullying, la presión social y la importancia de la autoaceptación. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. La menciono porque demuestra la diversidad de géneros y formatos que existen en la televisión turca. Desde comedias románticas hasta dramas judiciales y series juveniles, hay algo para todos los gustos. Y es esta variedad la que ha contribuido al éxito mundial de las series turcas. Entonces la gran pregunta que nos atormenta y que no nos deja dormir por las noches, ¿volveremos a ver a Kerem y Hande juntos, no solo en la vida real, sino también en la pantalla, interpretando a personajes inolvidables? Es una pregunta que muchos fans se hacen constantemente. Ambos han expresado en diversas ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro, de volver a encender esa chispa mágica, pero hasta el momento no hay ningún proyecto concreto en marcha. Sin embargo, la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y quién sabe, tal vez pronto tengamos noticias de una nueva serie protagonizada por esta pareja que tanto nos gusta. Para finalizar con el tema de la boda, es importante recordar que la decisión final, la última palabra, está en manos de Kerem y Hande. Si deciden casarse, lo harán cuando sea el momento adecuado para ellos, cuando sientan que es el momento perfecto para dar ese paso. Y si no, pues también será una decisión respetable, una elección personal que debemos aceptar y respetar. Lo importante es que sean felices, que estén bien y que sigan adelante con sus vidas y sus carreras, persiguiendo sus sueños y alcanzando sus metas. Como fans, lo único que podemos hacer es apoyarlos, desearles lo mejor y celebrar sus logros. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de boda entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, de los comentarios de la madre de Kerem que han alimentado las especulaciones, y de las carreras profesionales de ambos actores. También hemos mencionado otras series turcas populares como Bambaşka Biri, Yargı y Aşk 101 para darles una idea de la variedad y la calidad de la televisión turca en la actualidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta traerles este tipo de contenido y compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de los rumores de boda entre Kerem y Hande?
¿Creen que realmente se van a casar en secreto? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué les gustaría ver en mis próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amantes de las series turcas.